Por fin comenzamos a grabar un capítulo más de Conexionistas. Bienvenidos, bienvenidas. Como podrán ver, ya está con nosotros Claudia Aguilar, abogada académica y participante en medios de comunicación. Por ahí la pueden ver con Adela Micha, está saliendo, ¿verdad? Sí, con Adela. Y bueno, pues, señora presidenta, una de las cosas que tenemos asegurada, por lo menos para las próximas elecciones, si no pasa algo muy grave, claro, y no pasa algo así, es que vamos a tener la primera mujer presidenta en México y nos preguntamos, ¿y cómo, qué perspectivas hay, qué hay a futuro de las posibilidades de tener una mujer presidenta? Edgar, pues un tema que surge con todos estos tiempos, ¿no? Así es, Armando, amigas, amigos de Conexionistas, gracias que conectan con nosotros una vez más en este tema que me parece fascinante y yo diría que en este momento es un poco injusto. Y déjenme explicar cómo lo veo yo. The Economist y yo diría que prácticamente todos los medios internacionales de prestigio, una vez que se supo que Claudia Sheinbaum era la candidata por el partido oficialista en México, para disputar la candidatura con Xóchitl Gálvez. Hicieron mención a esto que comentas, Armando, a esta posibilidad, alta posibilidad, a menos de que el crimen organizado no diga otra cosa, de que una mujer ocupe la presidencia de la República. Y digo un poco injusta porque a partir de ese momento, inclusive de conversaciones que hemos tenido, hay esta expectativa, como una especie de exigencia a cualquiera de las dos mujeres que gane la elección, a recomponer, a redefinir la estructura de mando, las relaciones de poder de esto que se conoce ahora, ¿no? Como patriarcado, que siempre ha existido, pero nada más que ahora se le acuña ese término, como si fuera responsabilidad de ellas, como si fuera responsabilidad de quien gane, como si fuera responsabilidad de una sola persona y además de una sola mujer. Y me parece que esa es una manera poco fortuita para entrar a conversar en este tema, pero definitivamente esperemos, porque la política en México le ha debido mucho a los ciudadanos, le ha debido mucho al país, y la toma de decisiones ha estado en manos de hombres, eso es innegable. Y la verdad es que si queremos un cambio, hay una posibilidad muy seria de que ocurra, no por temas de partido, no por temas de entender la política desde la ideología de un partido, sino de entender cómo la perspectiva de género pudiera llegar a hacer cambios significativos en la cultura, en la forma de dominación que existe. Y me parece que poner esa presión de que ahora tiene que ocurrir en un periodo de nada más de 6 años, cuando tenemos 2000 años de tradición, o en algunos otros casos, dependiendo de la religión que se profese, 5000, bueno, pues me parece que es injusto que esperemos que una sola mujer haga el cambio. Entonces, en ese momento estamos, Claudia, gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta que quisiera entender contigo es, ¿tú ves que existe esta presión, que exista, digamos, esta atención en estas conversaciones, digamos, de los grupos feministas, de los grupos que han empujado la identidad y el género y estas agendas, o más bien es una reflexión que inicia y que está del lado, vamos a ponerlo así, de los grupos más tradicionalistas vinculados con otra manera de ver las cosas? ¿Dónde ves tú en este momento esta conversación, Claudia? Gracias, Edgar Armando. Bueno, un placer estar aquí, pero justo yo diría que es la segunda. O sea, porque es muy chistoso. Esta presión de que cambien, al contrario, te diría, eh, hay un momento, ¿no? Digamos, no sé si de optimismo colectivo, pero por lo menos donde se habla de las mujeres a cargo, es tiempo de las mujeres, digamos, escojamos la frase pertinente, ¿no? Incluso hace algunos días en Reforma se ponía que pues el 2024 iba a estar en manos de mujeres, ¿no? Dos probables candidatas, el INE con una consejera presidenta al frente, la Corte con una presidenta mujer, la Cámara de Diputados con una mujer, el Senado con una mujer, digamos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública también con una mujer, como que todos estos factores que de alguna manera podrían directa o indirectamente incidir o participar en la contienda electoral del 2024 y que iban a estar a cargo de mujeres. Pero sí yo acotaría los comentarios. Este optimismo o esta exigencia de agenda feminista, te diría, del lado de las feministas no está. No está porque hay ni siquiera campanas al vuelo. Me atrevo a decir,
Es más, hay muchas feministas que no se atreven en este momento a decir, ni siquiera aplaudo que probablemente solo haya 2 candidatas mujeres y que de ahí resulte una presidenta. O sea, en el feminismo, digamos así como puro y duro, dice, por lo menos me reservo el hacer campanas al vuelo, porque a mí lo que me importa no es que llegue una mujer, o sea, o dicho de otra manera, la presencia de las mujeres no garantizan la perspectiva de género o la agenda feminista. Pero tampoco Entonces, es indiferente. tampoco es indiferente. Mm. Entonces, no creo que haya una exigencia en ese sentido, como tú dices, de, oye, pues entonces colgarle todas las medallitas, toda la responsabilidad a estas 2 mujeres es demasiado. Yo creo que del lado del feminismo no está. Al contrario, hay mucho escepticismo por muchas razones. Ujú. Sin embargo, del otro lado sí creo que se habla de, bueno, es tiempo de mujeres, va a ser tiempo de cambios, otra manera de hacer política, y ahí es donde quizá tendríamos que llegar a un punto medio, digamos, porque lo que sí veo es que por lo menos desde que se definieron las coordinadoras de Morena, ¿no? O de la sucesión o el seguimiento de la 4T y del Frente por México, y que se habla que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez probablemente sean las candidatas a la presidencia de la República para el 2024, se dice en medios, en columnas, en editoriales, en espacios de radio y televisión, que es tiempo de las mujeres, ¿no? Se ha destacado esto que te decía, el Reforma y otros diarios recuperaron las fotos de todas estas mujeres. Pero a mí lo que me parece relevante, quizá, es echarnos unos pasitos hacia atrás, ¿no? Y saber por qué sí es, entender tiempo de mujeres en cuanto a participación política de las mujeres, ¿no? Y que eso sí no es gratuito ni fortuito, que ha sido o es el reflejo y la consecuencia de años de activismo y de años de estar, digamos, tratando de poner a las mujeres al centro. ¿A qué me refiero? O sea, la verdad es que tener candidatas mujeres, digamos, de las principales coaliciones, aunque Morena no sea propiamente una coalición, pero bueno, pues ahí está el Verde y el Partido del Trabajo y lo que quede de cualquier otra subespecie de grupo que se unió a este proyecto, es un resultado, ¿no?, de una larga lucha de las mujeres feministas y de la relación política, pero también es la consecuencia de muchos años de activismo y sin duda es el producto directo e inmediato de la paridad en los congresos, ¿no?, locales de alguna manera, pero sobre todo en el Congreso de la Unión, es decir, diputados y senadores, y desde luego en los ejecutivos y hasta cierto punto hoy por hoy en el Poder Judicial Federal, aunque no tenemos propiamente paridad, ¿no? Y hay que decirlo, en octubre de este año se cumplen 70 años del voto de la mujer. Y entonces decir, bueno, a ver, a 70 años de ese momento, de ese hito histórico, finalmente, como decía Armando, vamos a tener a 2 mujeres en la boleta. 2 mujeres donde, bueno, pues si no pasan otras cosas y Marcelo no se sube y afortunadamente Verástegui se quede por ahí y este tipo de cosas y Cuauhtémoc Blanco, habrá 2 mujeres o a lo mejor habrá otros nombres, pero bueno, 2 mujeres que sean abanderadas de las grandes coaliciones con potencial de presidir, ¿no? Y eso es importante destacarlo, pero son 70 años del voto de la mujer en México, ¿no? Es decir, de esa primera, 70 años del voto de la mujer en México, donde tampoco se ha traducido en una participación política activa y real, mucho menos de toma de decisiones de las mujeres en estos 70 años, ¿no? Incluso después de la reforma de paridad de 2019 seguimos sin verlo. Es decir, de esta primera candidata a la presidencia de la República que fue Rosario Ibarra, ¿no? Y que pasaron además 12 años para que llegara Marcela Lombardo, y siendo realistas, ninguna de las 2 en su momento tenía posibilidad alguna. Fueron candidatas más bien simbólicas, ¿no? Con causas, de lucha social, los desaparecidos, vivos se fueron y vivos los queremos, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Claramente, ¿no? Cuando llegó Josefina Vázquez Mota, a lo mejor era una candidata con una posibilidad de acceso en aumento. ¿Por qué? Porque era la bandera del PAN, ¿no? Ya había gobernado el PAN, era por lo menos una posibilidad de acceso mucho más real o tangible que la de una Rosario Ibarra o la de una Marcela Lombardo. Pero si a mí me preguntan, la única verdadera feminista que ha sido candidata a la presidencia de la República ha sido Patricia Mercado. ¿Y por qué? Porque trae una agenda feminista, porque lo decía en sus discursos y porque lo viene sosteniendo, e incluso hoy por hoy, siendo senadora, se ve en las iniciativas o que acompaña o que presenta. Y ahí es donde tenemos que medir si es el tiempo de las mujeres o no lo es, ¿no? Es decir, Exacto.
insisto en esto, ¿no? O sea, presencia de mujer no garantiza perspectiva de género o agenda feminista. Entonces, llegue quien llegue, lo que tendríamos que ver son dos cosas. Uno, si esa persona, Xochitl o Claudia, que son de las que debemos estar hablando, aceptan la agenda feminista. Y dos, si colocan como eje o la ponen en el centro de esta agenda, ¿no? Eso no quiere decir que se deje de lado otras cosas, o sea, porque la agenda feminista, al contrario, lo que pretende dejar son estereotipos o una forma de hacer política, lo decía Edgar, ¿no? Patriarcal, ¿no? Hasta cierto punto, no sé si misógina, pero por lo menos con roles o estereotipos de género muy marcados en lo público, lo privado, lo que está vedado y lo que no lo está. Entonces, a mí me parece que hasta ese momento podríamos por lo menos echar las campanas al vuelo, ¿no? Viendo si efectivamente cualquiera de estas dos candidatas, tal vez no necesitamos esperar a que lleguen, hay que esperar a que efectivamente estén en campaña y que entonces digan, ah, bueno, esta es mi agenda, este es mi proyecto y esto es lo que yo voy a acompañar. Ambas, ¿no? Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez llegan como coordinadoras, ¿no? Casi candidatas a la presidencia, en un contexto donde hay que decirlo, los movimientos y los feminismos sí son importantes y han ido moldeando la agenda y la opinión públicas, ¿no? O sea, la semana pasada la Corte resolvió el tema del aborto relacionado al Código Penal Federal y días antes lo había resuelto respecto al Código Penal de Aguascalientes en clave de derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer Claudia Sheinbaum? O retomando lo que dice Edgar de si se les está cargando la mano, ¿en qué se les estaría cargando la mano? En que ellas van a ser quienes provoquen otras conversaciones y quienes generen otros cambios sociales respecto a las mujeres y el liderazgo. Digamos, ¿qué tipo de liderazgo están dispuestas a ejercer? ¿Qué tipo de autoridad están dispuestas a ejercer? ¿Cómo van a detentar o a ostentar el cargo público para el que sean electas? ¿No? Y si llegan, además, en un momento muy complejo, muy convulso, en una realidad donde el sistema patriarcal sigue siendo dominante, sobre todo al interior de los partidos, porque que no se nos olvide, ¿no? O sea, no es nada más pensar en el patriarcado en la sociedad. O sea, ellas van a ser las candidatas de los partidos y hemos visto ejemplos de los que hemos platicado aquí, como que no esté Beatriz Paredes cuando Alito dice que no va a ser la candidata, o el bastón de mando, y podríamos pensar en lecturas distintas, ¿no? Yo he escuchado lecturas diversas. A ver, Xochitl Gálvez, tenemos que esperar, ¿no? A ver cómo se acomodan esos actores líderes de los partidos políticos para ver efectivamente qué rol juega ella. Y sin embargo, Claudia Sheinbaum, cuando le alza la mano al presidente, cuando en todas las fotos sale con el presidente, ella está mandando un mensaje, o sea, al final del día está haciendo política, sí está mandando un mensaje de yo soy la continuidad de la cuarta transformación, ¿no? Pero bueno, son lecturas, me parece, como mucho entre líneas de una y otra de las candidatas, pero al final del día las mujeres candidatas a la presidencia no equivalen a que haya disminuido ni el poder ni el pacto patriarcal, ¿no? Y seguramente, porque me anticipo un poco, la pregunta es, bueno, a ver, entonces, ¿cómo son los liderazgos femeninos o cómo debieran ser? ¿O qué entendemos por perspectiva de género? ¿O cómo dibujamos una agenda feminista? Y yo creo que eso sí es previsible y sí podemos, no previsible, más bien, sí podemos proyectarlo. O sea, las feministas o desde el feminismo sí sabemos de qué estamos hablando, ¿no? O sea, al final del día, cuando se habla de perspectiva de género al margen de metodología para juzgar o esas cosas, sí hablamos de una necesidad de reconocer la existencia de todos estos factores que sistemáticamente han colocado a las mujeres en un plano de inferioridad respecto de quien tiene el poder. Y conste que dije de quien tiene el poder. Tradicionalmente han sido los hombres, pero no quiere decir que solo los hombres puedan actuar sin esta perspectiva, ¿no? O sea, hay estas mujeres que no incomodan, que se colocan fácilmente en los espacios de toma de decisiones justamente para cubrir cuotas, sin abanderar las agendas feministas. Entonces, ¿cómo se dibuja o en qué momento, digamos, incluso yo escuchaba hace unos días a la doctora Leticia Bonifaz hablar de en qué momento, por ejemplo, se invierten estos roles y los hombres dejan de ser relevantes? Y es bien interesante porque tiene que ver con los roles de género. Es decir, los hombres en edad adulta mayor, ¿no?
es decir, los adultos mayores, como ya no pueden ser proveedores, en ese momento sí son menos relevantes que las mujeres, porque las mujeres como cuidadoras siguen siendo importantes, ¿no? O sea, abuelas frente a abuelos no juegan el mismo papel. Y me pareció una reflexión bien interesante en términos de los daños que hacen los roles y los estereotipos de género, ¿no? Pero Claro. bueno, quizás cerraría diciendo cómo se dibuja una agenda feminista. Yo creo que estas candidatas o probables y casi seguras candidatas para asumir una agenda feminista tienen que hacer suyos el Sistema Nacional de Cuidados, una reforma integral del sistema de protección y seguridad social y salud para hacerlos universales, hacer todo lo que esté en sus manos en términos de iniciativas, proyectos, políticas públicas para erradicar o disminuir cuando menos las brechas salariales entre hombres y mujeres, ¿no? Obviamente un tema bien importante que sé que suena muy aspiracional, pero es acabar con la impunidad y con la violencia que sin duda tiene como máximo indicador estos 11 feminicidios diarios. Obviamente ahí se suman qué hacer con los atroces actos de violencia sexual, hostigamiento sexual, tortura sexual, ¿no? Tanto en los entornos laborales como académicos, como en la vía pública. Pero también es feminista hablar de una reforma fiscal que no se atreven a hablar, ¿no? O sea, una reforma fiscal que grave los grandes capitales, porque no puedes acabar con las enormes desigualdades de este país sin atender la necesidad de hacer una reforma fiscal, diría yo, en clave por lo menos de derechos humanos, para no ponerle el estereotipo, digamos, feminista. Pero sí que grave la riqueza. Ok. Atender al cambio climático, ¿no? La mala gestión del agua, o sea, esas cuestiones son parte de la agenda feminista. Esas cuestiones están sobre los diálogos de estos otros liderazgos más, más en colectivo, por lo menos más en clave, digamos, colaborativa que impositiva. Ok. Hablábamos al principio de este espacio, antes de que empezamos a grabar, de, pues de otras mujeres, ¿no? De Golda Meir, hablamos de Margaret Thatcher. Y bueno, pues la conclusión más o menos que llegamos fue que pues ahí no hubo feminismo, ¿no? Fueron mujeres que literalmente tomaron el papel de hombre y se comportaron como tales, ¿no? Aplicando fuerza, aplicando todo lo que tenían que tener, ¿no? Margaret Thatcher era más agresiva, yo creo que Ronald Reagan, pero bueno. Tú y sobre todo desde el punto de vista de los colectivos, desde el punto de vista de la agenda feminista, del punto de vista de las mujeres que están ahí en, pues, en la brega, ¿no? Y me atrevo a preguntarte, ¿cuál ven ustedes que sea la que más se vaya por todo esto que acabas de decir? Es decir, pues hacer todo este tipo de políticas en favor de las mujeres. ¿Cuál va a ser la que va a decir, saben qué? Pues sí tenemos que hacer esto, tenemos que regresar al esquema de las casas, de los guarderías para los niños, de las escuelas de tiempo completo, y de ahí para arriba, muchísimo para dónde hacerse. ¿Quién creen ustedes que sea la que haga esto y la que se siga por donde va? Digo, creo que está más fácil, no está la pregunta, ¿no? ¿Cómo No, ven ustedes yo creo ese que no es una tema? pregunta fácil, ¿eh? Digo, no sé, Edgar, si tú la ves como fácil. Yo la verdad no la veo nada fácil porque creo que no hay ni siquiera agenda de ninguna de las dos. Eh, ok, a ver, en un principio podríamos decir, eh, Claudia Sheinbaum dice que va a ser la continuidad de la Cuarta Transformación, o sea, hoy, y Xóchitl Gálvez dice que va a ser la ruptura de todo lo que ha hecho mal la Cuarta Transformación. Y ninguna de las dos Ajá, nos da la respuesta a la pregunta que planteas, porque ninguna de las dos de manera frontal y directa se ha puesto a decir sí programas de tiempo completo, de escuelas de tiempo completo, sí guarderías, sí una reforma fiscal, el sistema de cuidados. A ver, yo no me explico un país con estas necesidades que quiera verdaderamente empoderar y acompañar a las mujeres para salir de las espirales de violencia sin un sistema nacional de cuidados, ¿no? Porque hay una corresponsabilidad por parte del Estado para entrarle al sistema de cuidados, ¿no? ujú, Adultos, infancias, personas con discapacidad, o sea, cuidados de manera integral. Entonces, yo lo que veo es en este momento no podría decir ninguna de las dos. Y en ese sentido, además, por eso creo que la agenda es bien importante. Y lo dices, creo que muy bien. O sea, yo creo que
no tendríamos hoy los liderazgos y la experiencia política de estas dos mujeres si no tuviéramos todo este bagaje que digo, ¿no? Obviamente, hace 70 años el reconocimiento del voto, pero pasar por las cuotas de género, pero pasar por las Juanitas hasta llegar a la paridad en todo en el 2019 y a los lineamientos del INE, ¿no? Que es bien importante porque pues digo, dejamos de tener, no sé, o sea, una gobernadora en un remotísimo y distante año donde tuvimos en el 79 a la primera gobernadora. O sea, pero fíjense lo duro de los datos, ¿no? O sea, el voto de la mujer en el 53, o sea, es cuando nació mi mamá. O sea, mi mamá tiene 70 años. Y lo digo públicamente porque me da mucha honra y porque lo festeja con mucho orgullo. O sea, pero mi mamá nació en enero y el voto llegó en octubre. O sea, es más, nació sin ese derecho, ¿no? Tienes estos 70 años y es hasta el 79 que tenemos una primera gobernadora. Una primera gobernadora que es Griselda Álvarez en Colima. Y después de Griselda Álvarez no es como que, ya se destrabó esto y ahí fluye como el agüita y todo va. Sabemos que no, tuvimos que llegar hasta la reforma política de 2019, paridad en todo y los lineamientos del INE y las impugnaciones de los partidos para que hoy por hoy, pues de alguna manera medio se hayan acelerado los números en términos de titulares de los ejecutivos locales. Pero estos temas, ¿por qué son relevantes? Porque sin paridad en todo, sin lineamientos del INE, no tendríamos estos liderazgos. O sea, no podría estar ni Xóchitl, ni Claudia, ni Clara Brugada, ni una serie de activistas o de políticas que con independencia del partido que las acompañe, están generando por lo menos estos espacios, ¿no? Ahora, ellas mismas, como decía yo, van a ser las que van a provocar estas conversaciones, van a generar la agenda. Hay otras cuestiones que surgen desde la sociedad civil, y alguna vez había platicado con ustedes que a mucha honra soy cofundadora de AUNA, ¿no? Y AUNA es esta plataforma que impulsa nuevas representaciones políticas con liderazgos de mujeres, con independencia de las formaciones, digamos, de qué partido se adscriben, pero justo para alcanzar mayores resultados en estos temas o en estos rubros que sí son los relevantes para la agenda feminista. Es decir, bienestar, justicia, protección al medio ambiente, ¿no? Porque al final del día eso es lo que nos importa. No importa si eres de Morena, del PAN, del PRD, eso no importa, mientras tu agenda atienda a estos temas. Claro. Y eso es lo que tendríamos que estar viendo, creo, en este momento. Por eso no me atrevo ni a decir albricias, ni a criticarlas, ni a cargarles la mano, y sí con cierto celo, pues a seguir y sin duda a exigirles, ¿no? Porque al final del día sí ocupan estos espacios de representación que pueden significar o un terrible retroceso o una apertura de espacios para la participación política de las mujeres a futuro. Y eso sí es importante. Hay que esperar agenda, hay que esperar planes de gobierno, ¿no? Pero Fíjate estaremos que pendientísimos de ese tema. yo ahí le voy a pedir primero una disculpa a Armando, porque nos vamos a extender un poquito. Pero, porque miren, hay dos elementos y para mí me falta uno, que es justamente el que atiende mi gran preocupación, que es la cultura. Y que es la forma de hacer la cosa. O sea, tú nombrabas dos, ¿no? Es la posición, como el dato que hay que tener, ¿no? Porque la posición de poder te da la posibilidad de hacer cosas. Y hablas de la agenda. La agenda son los temas, pero yo veo la tercera que quizás es la más importante y es la forma. La forma de usar la posición para empujar los temas, para aprovechar lo que se tenga que hacer. Y es esa parte la que a mí particularmente me interesa tener claridad, no por una exigencia, no, y que esta exigencia no se malentienda como un reto cínico de a ver si pueden, a ver, demuéstranme. No. Sino para entender justamente dónde se tiene que poder promover o ocurrir el cambio cultural para que haya una forma distinta de llevar a cabo los temas. Porque podemos, de entrada, los tres temas de la agenda feminista que tú comentas, los vemos desde ese punto de vista y es una agenda de cualquiera. Entonces es una agenda, digamos, absolutamente transversal. No tiene por qué ser que los colectivos feministas, esa es otra cosa. Pero esa es una agenda que puede estar en la bandera de quien sea. Y eso es una muy buena idea, o digamos, es un muy buen punto. A mí lo que me preocupa, en términos de tener esta transparencia,
es dónde está esa distinción cultural, porque si vamos a tener las mismas formas de dominación, en donde tú lo mencionaste, decías, hay una posición superior, hay una que domina, entonces, mientras en esta óptica mía de cultura, el hecho de que Claudia, de que desde esta perspectiva, el presidente de la República le esté levantando la mano a Claudia, para mí, en la posición cultural, en la manera de reproducir ese símbolo a la hora de dominar, no tiene que ver con continuidad, tiene que ver con dominación, tiene que ver con sumisión, en donde yo voy a hacer la continuidad está en función no de una convicción de términos, sino una convicción de sumisión de poder. Y esa es la parte que me preocupa, porque tú puedes tener el cumplimiento de una agenda, pero con las viejas formas patriarcales, entonces entramos en un perverso círculo en donde decimos, bueno, ¿qué es lo que importa más, que la agenda se cumpla o las formas de cumplirla? Porque podemos llegar a tener una agenda perfectamente resuelta bajo los términos patriarcales, bajo términos de dominación, y podemos tener una reforma fiscal, ¿no? Que fue hecha, moldeada en toda la estructura patriarcal, en donde lo que podemos tener ahorita es que en lugar de que quien tiene esa posición de decisión, si antes fue un alito, ahora va a ser la presidenta del partido, y entonces me preocupa que lleguemos a un maquillaje por la posición, en donde como la posición la tiene una mujer, entonces esto ya automáticamente cambia. Entonces, quizás para un siguiente programa, lo que a mí me gustaría identificar es en dónde están esas variables de cultura que vamos a ver de manera funcional, y por eso yo creo que es un poco, o un mucho quizás, injusto, pero verlas, porque, o sea, los hitos que se nombran es, bueno, ya la mujer ya votó. Muy bien, ese es un hito cultural, ese es un dato. Y la mujer ya ocupa esta posición. Y para mí, en términos de cultura, lo que eso significa en estos temas de observación a los que yo me refiero, que me gustaría particularmente tener claridad de que existen. Y cuando yo digo no los veo, no es porque no existen, es porque me estoy aceptando miope y ciego en muchos casos. Es, bueno, aquí hay un tema en donde hay la aceptación de un grupo de poder que entiende que el ejercicio del poder no tiene condición de género, que para tomar decisiones no necesitas, ¿no?, tener y vestir de ciertas maneras y no necesitas nacer bajo. Entonces, la posición de poder puede ser perfectamente ejercida tanto por hombres como mujeres, como por miembros de la comunidad LGBT, no binarios, todo lo que quieran, que no hay una condición atada a un perfil de esta naturaleza para decir las posiciones de ocupar y por lo tanto quien toma las decisiones. Para mí ese es la gran lección cultural, que este tipo de cosas empiezan a mandar esas señales. Entonces, como esa, que otras cosas, porque cuando nos dices, bueno, nosotros el feminismo lo tiene perfectamente claro, pues le podremos decir al feminismo, oye, si lo tienes perfectamente claro, ¿por qué no lo perfectamente difundes? O se difunde para entender y decir, apoyemos eso, porque una cosa me queda clarísima, como estamos no ha funcionado. Hay muchos temas pendientes. No, o sea, este asunto de las desaparecidas, de la violencia, no, es algo que dices, ya no puedo permitir. Y está claro que como vamos, no se va a parar. ¿Qué más se tiene que hacer en términos culturales? Insisto, son periodos de largo plazo. Se tiene que sufrir, hay que salir a la calle, hay que protestar, hay que molestarse, hay que hacer todo eso para producir este cambio que me supere solamente el indicador de las cuotas y el indicador de la agenda, para construir sus indicadores en la forma de ejecutar y de llevar a cabo el poder. Es esa parte que, insisto, mi miopía me impide ver con claridad. No creo que sea miopía, y digo, la verdad, para no extendernos demasiado y dejar una segunda entrega de esto que me parece que es súper relevante, tienes toda la razón. O sea, la agenda feminista la puede encabezar un hombre. O Claro. sea, el tema es justamente por eso, y la verdad es que aquí sí hago promoción de la agenda o de la plataforma de AUNA, porque esa es la idea de AUNA. O sea, AUNA quiere que tú puedas adscribirte ideológicamente a cualquier partido, pero que la agenda la puedas encabezar, empujar, apoyar desde cualquiera de estos partidos. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros? O sea, como agenda programática, digamos, la construcción de paz y justicia. Pero ¿qué significa paz y justicia en términos, digamos, feminista?
pues que sea un Estado que pacifique, que dé acceso a la justicia, donde haya prevención del delito, sin represión, impunidad y corrupción. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser una persona no binaria, sin duda. ¿Qué más nos preocupan? Las políticas ambientales, las energías renovables, con justicia social, proteger, digamos, los ecosistemas y vivir en ciudades sustentables. Te preocupa a ti, a mí y a cualquiera que esté en sus cabales, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Difundir estas ideas. Política económica con equidad. Esas quizás son un poco más complicadas, ¿no? Aterrizarlas. No por el género, sino porque al final del día en los sistemas tradicionalmente neoliberales, muy capitalistas, pues esta arquitectura institucional con gasto público que realmente beneficia a las personas en situación de vulnerabilidad, con mercados más competitivos, con impuestos progresivos, sí se vuelve muy complicada porque los poderosos impiden el avance de esta agenda y eso tampoco tiene género. Por eso Claro. digo, ojo, no garantiza que avance esta agenda que esté Xochitl o Claudia. Garantiza que efectivamente compren que eso es lo que necesitamos para poder tener equidad e igualdad en sentido sustancial. Las políticas del bienestar. A ver, hemos hablado de políticas del bienestar. Ustedes han estado, Edgar, tú más que nadie has estado en momentos, equipos donde se habla solidaridad, progreso, ¿no? O sea, como lo llames. Pero al final, estas políticas del bienestar, ¿a qué tendríamos que apostarle? A sistemas universales de salud y protección social, a poderles garantizar educación de calidad a todas las personas. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser una persona no binaria. Lo que importa es la agenda. Y lo dices bien. Y lo suscribo, ¿eh? El Muy tema bien. de la igualdad de género quizá es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque ahí sí el sistema patriarcal como que se impone y dice, no, espérate tantito. Pero al final, estas políticas de cuidados, estas políticas que permitan eliminar la violencia contra las mujeres y garantizar la salud y la autonomía sobre nuestros cuerpos, se vuelven relevantes. Y ahí está el quid del asunto, porque me parece en este momento, por lo menos, que ni Morena, en su expresión más pura que es el presidente, ni el Frente, en su expresión colectiva del PAN y sus actores, están realmente con la convicción de las mujeres deciden sobre su propio cuerpo. Ahí el papel relevante de la Corte y las decisiones recientes, pero también el papel que hemos venido comentando, donde los dos ministros se nos van en el 2024 y todo puede pasar, ¿no? Entonces, antes de que Armando me saque la roja y no la amarilla, yo aquí lo dejo con la esperanza de que podamos seguir conversando de este interesantísimo tema que me parece que va a dar para mucho. Exacto, sí, este tema tenemos que hablar de él porque, como bien lo decías antes, tenemos que ver, pues, qué es lo que van a ofrecer, qué es lo que van a estar, qué es lo que va a estar en sus agendas y sobre todo, pues, qué es lo que van a prometer a las mujeres que voten por ellas, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas es la mitad del electorado y tienen que tener en cuenta muchísimos temas de los cuales ya, pues, hablamos aquí largo y tendido. Claudia, pues una vez más, muchas gracias por todo lo que comentaste y muchas gracias por, pues, hacernos ver hacia allá, ¿no? Rápidamente, dinos tus redes sociales. Pues me encuentran en X, antes Twitter, en @CAguilarBarroso. Magnífico. Edgar, tú también ya tienes tu cuenta de X. Sí, Petri Muchas Dish gracias. 8. Gracias. Muchas gracias. Vamos a estar pendientes también de varios temas por acá. Y nosotros, recuerden, nosotros somos Conexionistas MX, tanto en Twitter como en Facebook. En YouTube somos Conexionistas México y en Spotify, Conexionistas así a secas. La música es de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso. A ella la encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.